Buenas. En primer lugar quiero disculparme porque esta mañana se me ha ido un poco la cabeza y yo pensaba que Crimson Desert era hoy cuando iban a revelar esas primeras impresiones por parte de la prensa del videojuego, creadores que han jugado entre 6 y 8 horas aproximadamente, pero no, es mañana. 4 de marzo. Mañana seguramente tengan que volver a molestaros con otro vídeo relacionado con un videojuego al cual ya sabéis que le estamos haciendo un seguimiento muy explícito. Pero lo que sí nos han comentado de este videojuego algunas cosas son Digital Foundry. Este medio de comunicación ha dejado pues ver unas imágenes del videojuego rindiendo a 4K nativo y 60 frames por segundo. Esto último, los frames por segundo, pues dicen que están relativamente estables en esa cifra, que a veces pueden caer un poco, pero no de manera significativa, que hablan de que el rendimiento es bastante firme en ese sentido, pero claro, ¿jugando dónde? Pues en un PC con una gráfica 7900 RX, ¿vale? Esto es lo que tenéis que tener presente, y con ello, pues, poniendo lo máximo en lo que es la resolución de imagen, también lo máximo en detalles como por ejemplo el agua, la fauna, todo eso se puede retocar para que las texturas sean mejores o peores. Ya sabéis que en el mundo del PC todo esto pues lo vais a poder moldear. Y bueno, pues dicen básicamente que es un juego referencial, que el videojuego es un auténtico milagro gráfico y técnico, no solamente porque se vea bonito, sino por el peso de contenido que soporta, ya que estamos hablando de unas físicas de agua y de naturaleza general muy detalladas, un nivel de detalle y sobre todo de inmersión especialmente grande, donde se han destacado varios puntos específicos, como por ejemplo las físicas ambientales, donde se pueden destruir un mogollón de cosas sin que eso prácticamente repercuta en el rendimiento del videojuego, que sigue rindiendo a esa máxima resolución y frames por segundo. En todo ese contexto yo debo decir que hay un par de vídeos que me han chocado bastante, y es que en uno se muestra precisamente cómo pues el protagonista está llevando como una especie de tronco, entre comillas en peso, pero en realidad parece que está utilizando alguna clase de magia, como por ejemplo sucede en Zelda, que puedes mover los objetos llevándolos un poco en el aire, y luego pues cuando lo suelta en el agua no solamente es el impacto del tronco en el agua, sino que luego el tronco se deshace en varias partes, como que se rompe, y esa física parece que se va a aplicar a muchos elementos en pantalla. Y ojo, porque eso es de un milagro técnico bastante importante, sobre todo porque nos comentan que el videojuego tiene muchísima distancia de dibujado, es decir, tú ves en la lejanía muchísimo detalle, hay muchas cosas pasando en pantalla, temas de flora, temas de fauna, moviéndose por todas partes, obviamente quizá no a un nivel de detalle esencialmente alto, como otros videojuegos puede ser el caso de Red Dead Redemption 2, pero que sí están sucediendo un mogollón de cosas en imagen, y que aún así el videojuego se permite el lujo de tener unas físicas muy destacadas, físicas que os recordarán mucho precisamente a los videojuegos de Zelda Breath of the Wild o Zelda Tears of the Kingdom, donde de hecho pues la parte más destacada quizá no es el tema de las texturas ni nada por el estilo, sino el detalle que hay en las físicas ambientales, donde te puedes agarrar a prácticamente todo, donde puedes destruir un mogollón de elementos. Y eso aquí parece que está implícito, pero con mejores gráficos. Al menos eso es lo que nos están mostrando, al menos eso es la idea. Hemos podido ver al protagonista escalando un mogollón de montañas, escalando un mogollón de superficies, como quien no quiera la cosa, y ahora también vemos entornos que se pueden destruir. Y eso a mí la verdad que me está volando cada día más la cabeza, y parece que el videojuego, al menos en PC, va rindiendo bien. La duda es sobre todo en el mundo de las consolas, donde todavía el videojuego prácticamente no se ha dejado ver. Porque a todo esto también hay que añadir otros efectos de animación bastante importantes y que suelen ser muy demandantes. La iluminación. Y ojo, la iluminación no solo se trata de rayos de luz, sino también el trabajo que hay incluso cuando hablamos de la oscuridad. Porque en este videojuego hay unas imágenes de última hora que me han sorprendido muy gratamente y que de hecho las compartí hace un par de días por redes sociales. La noche. La noche es oscura y pura, es una noche realista, es una noche donde sobre todo cuando llegan las nubes y empieza a llover, por ejemplo, no ves absolutamente nada. Es un clima hiper realista, donde no solamente es que el agua notes que impacta en el suelo y también en tu personaje, no, sino que además te agarras a prácticamente cualquier mínima iluminación del entorno para apoyarte, para tener algún punto de referencia. Eso consigue que haya una mayor inmersión en el escenario, que consigue que el videojuego tenga un aspecto todavía
mucho más increíble. A día de hoy, debo decir que en los videojuegos la iluminación se está cuidando mucho. Con las actualizaciones de motores gráficos que tenemos ahora mismo, la iluminación es algo que cada vez incluso te mejora más un videojuego. De hecho, casi todos los sistemas que se están implementando a día de hoy tienen más que ver con la iluminación que con subir el rango de detalle de un personaje. Al final, la iluminación hace que un videojuego siempre luzca mejor. Y no es un chiste ni una frase hecha, si es que realmente funciona así. La iluminación lo es absolutamente todo. Pero se ha olvidado mucho con el tiempo el tema de las físicas. En los videojuegos de hace varios años yo me encontraba títulos muy sorprendentes en ese sentido. Por ejemplo, en títulos de acción y disparos en primera persona, el Black. A día de hoy casi no vemos videojuegos de acción y disparos en primera persona con tanto nivel de destrucción de entorno como en ese. Podemos incluso observarlo en la saga GTA. GTA 4 tenía mejores físicas que GTA 5. Y así pues podemos enumerar un montón y me lo podéis dejar en la caja de comentarios. Pero el caso es que al final el tema de las físicas está viéndose muy opacado por otros detalles. A día de hoy casi nadie se molesta en hacer unas físicas realmente complicadas o complejas en un videojuego. Y yo entiendo que eso es un trabajo adicional muy fuerte. Yo entiendo que eso de hecho exige más el rendimiento de cualquier videojuego de lo que lo pueden hacer otras cosas. Pues en este Crimson Desert yo en general tengo la sensación de que no todo se va a poder destruir, pero sí que el entorno se va a notar muy vivo, que sí que va a haber una consecuencia de impacto en el entorno. Incido que esto pues no aplicará para absolutamente todo. Lo mismo una ciudad pues no puede destruir una muralla o cosas por el estilo aunque manejes a un dragón. Lo mismo pues a veces puedes matar unos cuantos árboles en una zona y luego pues van a seguir apareciendo ahí al cabo del rato. No sé qué tal el tema de la permanencia en el entorno de esos elementos que has destruido, o si va a haber consecuencias a largo plazo, pero en general parece que aquí se ve muy buen trabajo. Lo que viene a decir básicamente este medio, los de Digital Foundry, es que este videojuego, si todo sale como han visto en estas primeras impresiones, estamos ante el mejor juego del año en optimización, al menos por ahora. Porque no se trata de que tengas mejores gráficos que el otro videojuego. Posiblemente cualquiera que se sienta a ver el nuevo Resident Evil pues dirá que tiene mejores gráficos que Crimson Desert. Pero ¿dónde está el mérito? En que Crimson Desert es un mundo abierto. En que Crimson Desert es una gigantesca extensión de zona donde tienes total y absoluta verticalidad para moverte por todas partes de una manera pues muy plástica, ¿no? De una manera pues especialmente ágil. De hecho, en algunas de las imágenes que nos han mostrado en los últimos días, podemos observar cómo desde las caídas en el cielo podemos prácticamente aterrizar en cualquier parte, moviéndonos con absoluta libertad. Si es que el videojuego parece que no tenga paredes en ningún sitio, me refiero que realmente el videojuego en cierto aspecto se puede romper para alcanzar prácticamente cualquier objetivo que te propongas. Y es ahí donde está el mérito gráfico de los videojuegos, no solamente en que tengas mayor rango de detalles en las expresiones faciales y tal, que por cierto eso es mucho trabajo. Yo siempre valoraré un montón este videojuego que tengo aquí, que es el Red Dead Redemption 2. Este videojuego tener ese nivel de detalle, esas expresiones faciales y también esa viveza de entorno, donde tú, por ejemplo, matas a un animal y al cabo del tiempo ves que su cuerpo sigue ahí tirado en descomposición, esto es un milagro gráfico. Esto es un absoluto milagro gráfico. ¿Qué es lo que pasa en este videojuego? Que luego, para ciertas cosas, ya no tienes tanta sensación de libertad. Y tampoco, en otros detalles, no tienes tanta sensación de que el entorno lo puedas destruir o te lo puedas cargar. Claro, Crimson Desert te viene a decir que se va a parecer a esto, pero con un sistema de físicas mucho más detallado. Obviamente, eso quiero verlo yo. Eso quiero comprobarlo, a ver dónde están las limitaciones en ese sentido, o si simplemente es perfecto. Pero en fin, mi duda sigue siendo la que he planteado antes. En videoconsolas, ¿qué pasa? ¿Va a seguir funcionando todo igual? Según el estudio, sí. Según el estudio, el videojuego en consolas no va a tener problemas ni nada. Obviamente el planteamiento principal va a ser para PC y por ende es ahí donde están repartiendo la mayoría de claves. En fin, esperemos que no pase como en otros casos, pero bueno, en la caja de comentarios me podéis dejar todo lo que serían vuestras impresiones, si queréis que hagamos más vídeos seguimiento de otros videojuegos similares y por supuesto disfruten mucho de todos ellos. Un saludo.